el licenciado Manuel Alonso Aguilar, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, quien en este momento nos explicará un poco más acerca de la figura del outsourcing en México. Bien, ¿podría decirme cómo funciona este modelo de negocios? Hola, buenas tardes. Efectivamente, el outsourcing en México se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo. Vemos que se trata de una figura de subcontratación de personal y la Ley Federal del Trabajo establece las condiciones que deberán observarse para poder contratar personal bajo esta modalidad. El artículo 15A de la ley en cita nos dice cuáles son estas condiciones. Nos señala 3 condiciones que deberán de cumplirse para subcontratar al personal. Es decir, nos dice que no podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro de trabajo. Deberá justificarse por su carácter especializado y no podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Es decir, la subcontratación de personal solo debe justificarse por su especialidad, no puede abarcar la totalidad de las actividades que se desarrollen en la empresa. Es decir, la empresa debe contar con personal propio contratado directamente para que esta figura pueda operar. Sin embargo, vemos en la realidad que el tema de la subcontratación no es más que una figura que se utiliza para evadir las responsabilidades como patrón. Esto es, que la empresa que se dedica al outsourcing o que presta personal para que desarrollen estas actividades, pues absorba las responsabilidades patronales, y la empresa que requiere estos servicios, pues en realidad eluda esas responsabilidades. Bien, entonces se trata simplemente de delegar funciones a terceros. En la ley, como vemos o como ya vimos, está debidamente especificado. Es decir, no solamente debería de ser para esto, sin embargo en la realidad pues sí se verifica de esta manera, sí sirve solamente para delegar las funciones. Ok, hace un momento explicó que esta figura repercute de manera negativa hacia los trabajadores. ¿Podría explicarnos más acerca de? Sí, mira, los trabajadores se ven mermados en sus condiciones de trabajo, ya que por un lado este tipo de empresas, como hemos visto en la experiencia que tenemos, le pagan al trabajador un salario mínimo. Es decir, el trabajador va a cotizar ante el Seguro Social con un salario mínimo, no se le va a respetar su antigüedad, no se le van a pagar utilidades, por decirlo menos. Es decir, las condiciones de trabajo de los trabajadores, valga la redundancia, sí se ve vulnerada con esta figura. Ok, ¿cómo se podría mejorar esta figura estratégica a favor de los trabajadores? Pues de hecho está tan debidamente regulada en la ley que solo bastaría con que se cumpliera la ley. Sin embargo, vemos en las juntas de conciliación y arbitraje, cuando una persona dice ser patrón de un trabajador, sin importar que sea por outsourcing, nunca se verifican estas condiciones que la propia ley marca. Es decir, para la autoridad laboral lo único que le importa es que exista un contrato firmado, que tenga pues unos recibos de nómina, y con ello es suficiente para tenerlo como patrón al outsourcing. Sin embargo, nunca verifican las condiciones de la empresa para ver que realmente se cumplan con estas funciones, ¿no? Especialmente las de el carácter especializado de los trabajadores, porque hemos visto, por ejemplo, que, pues no sé, empleados domésticos, ¿no? Empleados ayudantes generales, y están subcontratados. Es decir, ahí donde se estaría pues colmando, ¿no?, la especialidad de los trabajos. Entonces lo único que haría falta pues sería que las autoridades del trabajo respetaran, ¿no?, como está plasmada la norma, y la hicieran valer para que los trabajadores pues pudieran gozar de sus derechos como les corresponde. Ok, entonces digamos que en esta figura estratégica que es el outsourcing, la cual ya la llevan desempeñando varias empresas, se podría decir que el papel del trabajador es puramente para evadir responsabilidades hacia las empresas que realmente
utilizan sus servicios? No tanto del trabajador, sino del empresario que contrata estos servicios, porque el trabajador muchas veces no se entera, ¿no? Muchas veces el trabajador se entera que está subcontratado, pues hasta el momento que requiere de algún servicio médico o de salud, o cuando el patrón engañosamente le dice, oye, que vamos a cambiar de razón social y te vamos a solicitar que firmes un